Hola, mi nombre es Joseph Isaac Pilotsiarce del grupo 1MM7 y el día de hoy vamos a hablar sobre mis expectativas de cómo será la informática en el año del 2073. Para empezar, me gustaría hacer una pequeña introducción y vamos con ello. La tecnología existe desde el comienzo de la vida humana y al igual que el humano evoluciona. Por ejemplo, en los inicios solo teníamos herramientas que satisfacían nuestras necesidades básicas, ya lo fuera el comer, el descansar y demás. Una de estas herramientas podría ser el fuego, las lanzas, martillos, armas y demás. Por lo cual me surgió la pregunta de ¿qué habrían pensado los seres que vivieron en ese tiempo sobre el futuro? Dudo que mucho, ya que pues no se tenía gran conocimiento sobre esto. Pero ya que nosotros sí lo tenemos, es factible preguntar y tomar de punto de partida en la hora cómo sería la informática en el año de 2073. Bueno, creo que cuando hablamos o pensamos del futuro, lo primero que viene a nuestra mente son aquellas historias de ciencia ficción donde se nos presentan historias que juegan con el concepto del futuro, algo futurista o incluso la modernidad. Y cada persona tiene su visión sobre esto. Por ejemplo, dentro de la cultura pop, uno de los más grandes referentes es la película de Volver al Futuro. En Volver al Futuro se nos presentan diferentes ideas como que un auto DeLorean sea una máquina del tiempo, patinetas voladoras, comida que se pueda agrandar con el hecho de solo hidratarla, ropa que se seque y ajuste automáticamente, zapatos que se ajusten solos y que ya no usen cuerdas y otros más. Como podemos ver, en Volver al Futuro se nos presentan ideas bastante atractivas e inclusive útiles para la humanidad que pueden ser de un gran beneficio, pero veamos el otro lado de la moneda. También tenemos ideas negativas que nos han sido presentadas en películas tales como Terminator o Yo Robot y otras más, en donde aquí se plantea la idea de que la tecnología se rebelará contra la humanidad, siendo una batalla por el control total. Es decir, así como también hay pensamientos buenos, también hay pensamientos malos. En este ejemplo se dice que la tecnología va a llegar a evolucionar a tal punto de que tomará conciencia e inclusive será más listo que el humano. Entonces ambas chocarán y será una batalla para ver quién es el que domina a quién. Pero, ¿algo así es realmente posible? Bueno, desde mi punto de vista, es cierto que la tecnología avanza muy rápido y a grandes medidas, pero la realidad es que aún no llegamos a esos niveles, y no dudo que en algún momento lo podamos lograr, pero la verdad lo veo muy difícil, al menos en cuanto al lapso de tiempo de aquí del 2023 al 2073. Sin embargo, no es imposible y basta con mirar la realidad y observar las magníficas cosas que hemos logrado. Para empezar, las computadoras cuánticas. Las computadoras cuánticas son capaces de resolver ciertos tipos de problemas más rápido que las computadoras clásicas, ya que sacan partido de los efectos de la mecánica cuántica como la superposición y la interferencia cuántica. Otro ejemplo son los procesadores fotónicos. Un procesador fotónico cuántico es un dispositivo que manipula la luz para realizar cálculos. Las computadoras cuánticas fotónicas utilizan fuentes de luz cuántica que emiten impulsos luminosos a presión junto con equivalentes de qubit que corresponden a modos de un operador continuo como posición o movimiento. Suena loco, ¿no? Poder hacer cálculos con el simple hecho de captar la luz es algo que yo nunca hubiera imaginado y que, bueno, es una realidad en la actualidad. Otra gran realidad y algo que en lo personal me sorprende bastante son las experiencias personalizadas. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, con el pasar de los días, la tecnología se vuelve más humana, por así decirlo, a tal punto de que puedes ofrecernos una experiencia tan basada en nuestros gustos, actividades, personalidad y demás, que es casi como si estuviéramos hablando con alguien más o como con un amigo que ya conocemos. Se me hace algo muy sorprendente el cómo esta tecnología nos estudia tan bien a tal grado de saber lo que nos gusta e incluso en ocasiones nos puede recomendar eh,
cosas que tal vez no conozcamos, pero gracias a nuestros gustos hace la evaluación de cuál es el porcentaje de que te pueda gustar esto, ¿no? Entonces, eso es algo realmente increíble. Tomando en cuenta este punto, quiero hablar también de la sensibilidad visual, auditiva y táctil. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, las experiencias personalizadas no solo se limitan ahí, ya que gracias a nuestros sentidos y a los avances tecnológicos hemos podido experimentar sensaciones nuevas. Por ejemplo, algo que me sorprende mucho y que se me hace bastante interesante es que actualmente existe un chaleco llamado TagSuit. Este chaleco te permite sentir lo que vivas dentro de un videojuego, es decir, puedes sentir desde una caricia, un golpe e inclusive hasta un disparo. Es obvio que no puedes morir por estas sensaciones porque no es el propósito del traje, pero se me hace sorprendente que gracias a los sensores del chaleco puedas experimentar cosas como esta, el dolor, golpes, la lluvia, el viento en tu cara y cosas demás. Es algo sorprendente el cómo puedes sentir cosas que ni siquiera estás viviendo tú. Es una pantalla o un personaje. Es algo que realmente me vuela la mente y quién sabe, tal vez en un futuro esto se conecte con otras tecnologías y podamos sentir nuevas realidades o inclusive nuevas sensaciones, no lo sé, porque el cerebro es muy listo y puede detectar cualquier cosa. Ahora, otro gran aspecto en el que hemos avanzado y también es sorprendente de pensar son las misiones espaciales. Primero que nada, vamos a abordar qué es una misión espacial. Se le llama misión espacial a cada uno de los satélites artificiales o sondas que se envían con instrumentos a bordo para hacer observaciones astronómicas o de investigación de la Tierra. En la actualidad, se han logrado grandes descubrimientos astrológicos y astronómicos, pero regresemos unos años antes y ¿puede recordar cuando el hombre fue a la Luna? En esos años eso sonaba como algo irreal, que el hombre pudiera haber llegado a la Luna con lo que teníamos en ese tiempo, sin limitaciones, pero sonaba como algo irreal. ¿Pero lo es así? Bueno, con el pasar de los tiempos, esto empezó a ser una realidad y quién sabe, tal vez en un futuro no muy lejano podamos visitar otros planetas como lo es Marte, porque actualmente creo que es el planeta del que se tienen más estudios, así que no sería raro pensar que en unos años podamos lograr algo así. ¿Se imaginan eso? De por sí se ha comprobado que en Marte hay vida y creo que a donde quieren llegar es ver si Marte puede ser un planeta habitable para el ser humano en un futuro. Aunque no solo Marte, buscan que el ser humano se expanda por el universo, que es bastante amplio. Y no sé, se me hace algo muy interesante y que la verdad veo algo capaz, pero requiere tiempo. Algo que también me sorprende actualmente y la verdad me gusta mucho es el VR o la realidad virtual. La realidad virtual ha sido algo magnífico en los últimos años, ya que nos puede transportar a mundos que jamás hubiéramos imaginado y sentirlos, o inclusive nos permite conectar con personas de un lugar a otro, como lo es desde China hasta México, México, Japón, Rusia, Francia y demás, que es algo que ya era posible gracias al Internet por medio de correos, videos, redes sociales y demás. Pero lo interesante de la realidad virtual es que puedes sentir a esa persona como si estuviera al lado tuyo. O incluso pueden hacer alguna actividad juntos y gracias a los cascos de realidad virtual te sumerges tanto en el mundo que piensas que todo lo que ves es real. Pero bueno, no solo tiene importancia en este aspecto de la diversión o del placer, ya que también tiene importancia en otros campos de estudios, sobre todo en campos tales como la medicina o la ingeniería, ya que nos permiten realizar prácticas dentro de la misma para ir aprendiendo sin las limitaciones del mundo real. Y esto es algo que es bastante útil. Por ejemplo, en medicina, si no mal recuerdo, un profesor me había dicho que actualmente muchas prácticas se hacen gracias por medio de esta tecnología, porque así permiten
digamos que tener la facilidad de estar tratando con el paciente. Es como si estuvieras o jugando operando, pero en un modo más difícil. Pero la ventaja es que si llegas a cometer un error, pues se queda en la nube, por así decirlo, no es algo real, imagínate. Entonces, creo que es un entrenamiento bastante hábil y muy inteligente para los doctores para que al momento de realizar una cirugía estén mejor preparados. Que no quiero decir que la manera convencional de cómo se practica la medicina sea inútil, no, al contrario, es muy útil. Y creo que se debería de mezclar tanto la manera convencional como con la realidad virtual para que no haya problemas, ¿no? Porque a veces siento que si se enfocan mucho en la realidad virtual, al momento de llevarlo a la realidad, puede que sea totalmente diferente. Pero bueno, es una herramienta que, como insisto, en la ingeniería también se usa. Por ejemplo, en nuestro caso de mecánica, se podrían practicar experimentos o inclusive inventos para ver si realmente funcionan antes de llevarlo a la realidad. Entonces, ahí te estarías ahorrando trabajo, inclusive material y dinero, ¿no? Sobre todo para poder financiar estos proyectos. Imagínate, es un ahorrador de vidas y de tiempo, porque ¿qué tal si tú ya tienes los planos, las investigaciones, los cálculos de ese invento y al momento de realizarlo te das cuenta que pues no funciona? Entonces, la ventaja que nos da la realidad virtual es precisamente esto, que si llega a fallar, bueno, se queda como eso, un error, pero pues no se queda en la realidad, es algo que no puedes tocar. Pero bueno, algo que también hay que pensar es si esta tecnología sigue avanzando, ¿sería un aliado o un enemigo? Bueno, esta pregunta me hizo recordar a una oración que vi en mis años de preparatoria, que nos planteaba lo siguiente: todo lo tecnológicamente posible se debe crear. Es decir, imaginemos que puedes crear, no lo sé, um, un robot que te permita hacer todas tus tareas y que se aprenda todo por ti y que te presente los exámenes, por así decirlo. Imaginemos que es posible, pero se debería de crear. Por ejemplo, desde mi punto de vista, si un instrumento así existiera, sería bastante útil, sí, pero entonces estaría reemplazando a los humanos, sobre todo a los estudiantes en este caso, y su capacidad de aprendizaje, ¿no? Porque realmente el alumno no sería el que está aprendiendo y sería el robot. Y puede que, por ejemplo, incluso el robot tome esta conciencia y a fin de cuentas el que no va a aprender es el humano y el robot pues se va a quedar con esa información y puede que tenga toda la información del mundo, pero si tú no le dices qué hacer, no lo va a hacer. Entonces, he aquí mi pregunta: ¿todo lo tecnológicamente posible se debe crear? Aunque no solo hay que verlo del lado del enemigo, por ejemplo, hay que verlo también como un aliado. Retomando el caso de la medicina y alejándonos un poco de la realidad virtual, actualmente se cuentan con impresoras 3D que han sido muy útiles para muchos ámbitos y aspectos laborales, pero en el campo de la medicina ha sido una gran revolución el poder hacer trasplantes de órganos con estas impresoras. O sea, imagina eso, puedes imprimir un hígado, un pulmón o... Bueno, desconozco si un corazón, aunque estoy seguro de que sí, pero es algo fascinante, ¿no? Imagina, puedes sustituir órganos con estas impresiones y que funcionen. Es algo bastante loco y muy interesante que no me había puesto a pensar, pero si se dan cuenta es un gran aliado, porque muchas veces, sobre todo en los trasplantes de órganos, pues la gente batalla, ¿no? Con esto, ya sea porque no son compatibles, el tipo de sangre, o incluso no hay los órganos suficientes para que estas personas puedan recibir su trasplante. Entonces, gracias a esto se me hace algo súper cool y bastante bueno para el humano que puedan recibir estos trasplantes, ¿no? Que cada vez las limitaciones humanas se hagan pocas. Y creo que eso es lo que busca la humanidad actualmente, dejar las limitaciones humanas,
que es cierto y desde mi punto de vista jamás lo vamos a lograr porque uno, no vamos a lograr la perfección y dos, somos humanos y por más que lo intentemos y trabajemos, siempre vamos a tener limitaciones físicas, que es lo que nos hace muy diferente a los robots o máquinas. Entonces, tomando en cuenta es lo que acabo de decir de las limitaciones humanas, también podemos ver a estas máquinas como un aliado, ya que, por ejemplo, hay trabajos que para el ser humano simplemente son imposibles de realizar, como cargar toneladas o manejar materiales altamente calientes o densos, pero las máquinas sí. Entonces, si se ponen a pensar, por ejemplo, en la actualidad, hay muchas máquinas así, y más que ser un enemigo, son un aliado, porque justo como tenemos limitaciones físicas, nos permiten realizar estas actividades sin ningún riesgo. Pero, volviendo al aspecto enemigo, ¿esto podría causar un posible desempleo o no? Bueno, es cierto que al tener estas máquinas, desde mi punto de vista considero que el desempleo es una opción bastante posible, ya que, por ejemplo, como digo, podrían sustituir a los humanos con estas máquinas. Entonces, los humanos dejarían de ser algo funcional e útil para las empresas. Y personalmente yo creo que a las empresas les convendría más tener alguna máquina que un ser humano que no lo pueda hacer. Entonces, es por eso el porqué de mi pregunta. El todo lo tecnológicamente posible se debe crear. Y es algo que hay que pensar bastante porque, no lo sé, por ejemplo, retomando la idea de Yo Robot o Terminator, la tecnología es tan lista que inclusive puede tomar conciencia como se nos plantean en estas películas. De hecho, un caso real que hubo en... ¿Cuándo fue? Creo que fue el 2021 o 2022. Fue que unos servidores de Facebook los tuvieron que desconectar porque los que estaban trabajando en estos servidores descubrieron que estos empezaron a tomar algo de conciencia y empezaron a crear su propio lenguaje. O sea, imagínate eso, que un servidor con otro servidor se conecte y empiecen a crear su propio lenguaje para que no puedas entender o descubrir lo que están tramando, ¿no? Entonces es algo bastante espeluznante, pero pues ya vemos que es posible. Entonces hay que tener cuidado con la tecnología y no hay que darle todo, porque si le damos todo, pues a fin de cuentas y al final seremos nosotros los que tengan las limitaciones ante esta tecnología y quién sabe, puede que las cosas se volteen. Entonces, un aspecto muy importante que siempre hay que tener en cuenta es que tenemos que controlar la tecnología antes de que se nos salga de las manos, porque puede presentar un problema bastante grande para la humanidad el no poder controlar estas tecnologías y quién sabe, tal vez estas películas en algún momento no suenen tan descabelladas. Pero bueno, esto es un punto aparte y siguiendo con las inteligencias artificiales, ahora me gustaría hablar de un tema bastante sonado en los últimos meses. De hecho, sobre todo en redes sociales como Facebook, TikTok, YouTube incluso. Esto tiene que ver más con las inteligencias artificiales otra vez, pero en este caso, más que tomen una conciencia, se encontró la manera de poder crear imágenes generadas a partir de un texto. Es decir, no sé, imaginemos que quieres la imagen de Obama en un avión mientras saluda a Trump. Entonces, digamos que metes esta oración dentro del programa de la inteligencia artificial y la inteligencia artificial se encarga de crear esta imagen. Lo sorprendente es que lo hace de una manera tan detallada y realista. Depende de las indicaciones que le des o incluso lo puede ser como una caricatura o un dibujo normal, o como si fuera dibujado por un niño, ¿no? Entonces es algo sorprendente a qué niveles de la tecnología hemos llegado. Y no mentiré, es en parte considero que competencia para
también el trabajo, sobre todo de los diseñadores, que pues es su principal trabajo, ¿no? El usar su cerebro y diseñar y crear nuevos logos e imágenes a partir de su imaginación, pero claro, manteniendo estética y muchos otros componentes que estoy seguro que la inteligencia artificial no hace. Y creo que los diseñadores están conscientes de esos, de que tienen competencia, pero a la vez saben que no, porque no hay nada mejor que un trabajo que lo haga un humano a una inteligencia artificial. También algo que me está sorprendiendo ahorita de esta inteligencia artificial es que se está usando para imitar voces. Y sí es muy raro, por así decirlo, pero sorprendente a la vez porque, por ejemplo, yo he visto mucho que hacen covers. Covers es, por ejemplo, que tú cantas una canción pero no es tuya. Por ejemplo, no sé, digamos que José José canta una canción de Luis Miguel o viceversa. Entonces he visto que con estas inteligencias artificiales pueden hacer eso posible. Que por ejemplo, no sé, Luis Miguel cante una canción en inglés o de José José y viceversa. Y es bastante aterrador porque es muy acertada, ¿sabes? La voz. Si a ti te dicen que la cantó, o sea, te la crees. Porque no suena a algo trabado, ¿no? Como normalmente lo imaginarías, ¿no? Que por ejemplo, pensamos en alguna voz robótica y suena toda así, ¿no? Toda cuadrada y vivo, ¿no? Pero no, suena realmente la voz. Y, por ejemplo, también he visto de muchos influencers que les hacen lo mismo, que básicamente ponen su voz en el programa y crean una canción a partir de eso. Y la verdad es muy atinada. Aunque depende también del programa, porque he visto que según el programa, la voz va a sonar muy parecida o no. Porque hay voces que no suenan bien, sí suenan muy, digamos que plásticas o falsas. Entonces, aún se tiene que mejorar eso, pero la verdad es algo que considero que si no se usa de manera correcta puede llegar a ser un peligro pero muy grande. Porque imagínate, podrían hacerte decir algo que tú no dijiste o hacer, no sé, podrías hacer algo más grande y fuerte que eso. Imagínate, podrías cometer incluso delitos, yo creo que con eso e inculpar a alguien más, ¿no? O sea, es muy peligroso. Entonces, es algo con lo que debemos tener cuidado para que las cosas sigan controladas. Y, por ejemplo, con lo de las imágenes, pues sí, también son muy realistas, pero siento que está más controlada que la voz. O sea, sí puedes diferenciar la imagen de la realidad a la ficticia. No es que no sea muy parecida, al contrario, son muy parecidas, pero sí se llegan a apreciar ciertos elementos como plásticos. Ahora, un uso que vi en una película y que no me suena tan descabellado, y de hecho creo que sí lo han llegado a usar, es que por ejemplo en esta película plantean que qué hubiera pasado si un boxeador en su mejor etapa se hubiera enfrentado al actual campeón del mundo, ¿no? Entonces hacen la comprobación y resulta ser que un boxeador del pasado es mejor que el actual campeón. Entonces, eso está interesante, ¿no? También que puedas comparar ciertas cosas del presente con el pasado gracias a esta tecnología. Y pues sí, para concluir, yo diría que mis expectativas son altas. No espero que los coches puedan volar o algo así en el futuro. Bueno, no en al menos este lapso de tiempo que son prácticamente 50 años de aquí al 2073. Pero sí espero cosas grandes porque sé que tenemos la capacidad de crear nueva tecnología, sobre todo que sea aprovechable y que beneficie al ser humano, ¿no? Porque creo que es lo que se busca, beneficiar. Que también hay tecnologías que las hemos hecho por simplemente el hecho de facilitarnos las cosas porque nos da flojera,
Y está bien, pero no hay que sobreexplotar ese lado. Pero bueno, mis expectativas son altas y solo puedo decir que no creo que avancemos mucho en cuanto a tecnología. No lo digo por ser pesimista, pero normalmente para que algo así pase se requiere mínimo de un siglo de diferencia. Entonces, pues sí, esas son mis expectativas y ya veremos en el futuro qué nos depara esto. La verdad le tengo fe y confianza a lo que va a ser la humanidad con la tecnología, pero por lo mientras creo que los aspectos que se tienen que tener muy en cuenta es uno, vuelvo a la pregunta, lo tecnológicamente posible se debe crear, porque si hacemos caso omiso de esta pregunta, podremos llevarnos a nuestra propia destrucción e incluso a problemas entre nosotros, ¿sabes? Ni siquiera de la tecnología, entre nosotros. Otro punto que hay que considerar es no darle tanta libertad y conciencia a la inteligencia artificial, más si no la podemos controlar, ¿no? Sobre todo hay que hacerlo controlado y bien. ¿Y qué más? Pues eso sería todo de mi parte. Estas son mis expectativas de la informática en el año de 2073. Y bueno, solo queda esperar algunos par de años que ojalá lleguen, que ojalá esté para presenciar eso. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención.